Y mientras no se lave en ese manantial de sangre, su pecado permanece. Y para lavarse en esa sangre hay que aceptar a Cristo de todo corazón. You cannot rely on the second-hand testimony of others. You cannot rely on the testimony of Calvin alone or Piper alone or even something you parrot from Scripture. You yourself must experience the resurrected Christ. And young people in your church to answer in less than 50 words, why did Jesus come into the world? To save us from hell, to save us from sin. And so they go on. But what does Jesus say in John 17:2? That they may know thee, the only true God. And that's there, so we don't know God. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos ustedes que nos están viendo a través de estos medios y a través de este su programa Verdad Divina. Le damos la gloria al Señor por una vez más compartir el estudio de su palabra para así poder caminar conforme a su voluntad. Mi nombre es el pastor Jonathan Ortiz Bonius de la iglesia Todo es Posible, aquí en Orlando, Florida, donde sabemos que Dios hará milagros y prodigios de una manera muy especial y poderosa para su gloria y para su honra. Me gustaría rápidamente considerar la palabra del Señor en Mateos capítulo 8, del 1 al 4. Y la palabra nos da esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre Dios Todopoderoso, a ti damos honor, a ti damos alabanza y a ti damos gloria. Gracias por esta oportunidad de llevar tu palabra. Te ruego que tomes el control y que nos ayudes a entender más de ella para vivir, Señor, agarrado a ti, agarrado a tu voluntad, y que cuando suenen esas trompetas las podamos escuchar para poder ver tu rostro en ese momento hermoso. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este día nos gustaría considerar la palabra bajo el tema la autenticidad de nuestra fe. Me gustaría empezar declarando y viendo la acción de este hombre hacia Jesús, donde este hombre llega a donde Jesús, un hombre leproso, se postra delante de Jesús y le dice: Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Conociendo que este hombre representa a cada uno de nosotros. Este hombre leproso representa al mundo, representa a la persona que camina sin Cristo, que camina sin fe, que camina sin esperanza, una persona apartada de la voluntad de Dios, consumida por el pecado. Así como la lepra consume el cuerpo, lo pudre, lo destruye, el pecado hace lo mismo con nosotros. Nos va espiritualmente destruyendo y apartando de la voluntad de Dios. Este hombre representa a cada uno de nosotros al llegar a donde Jesús, al llegar con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestras imperfecciones delante del Dios Todopoderoso, postrándonos ante Él y pidiéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesús me impacta. Al Jesús decirle a este hombre, tocando, poniendo sus manos sobre él, diciéndole: quiero, sé limpio. Cuando consideramos, mis queridos hermanos, la acción de este hombre, cuando consideramos cómo este hombre se acerca a Jesús, venimos a ver que este hombre tenía fe.
creía que Jesús era el Mesías. No lo declara con sus palabras directamente, pero al declarar, si quieres puedes limpiarme, está reconociendo que Jesús tiene toda autoridad, que no es porque yo venga delante del Señor con actitud o como que debo obtener algo de Dios obligatoriamente, sino que por su voluntad. Reconozco que yo soy pequeño y que la voluntad de Dios vale más que todo. Y sin su voluntad no podemos hacer nada. Llegar a donde Jesús y postrarse ante Él y decirle, si quieres puedes limpiarme, tú eres mayor que yo. Y solo con humildad te pido que me limpies si tú quieres. Asimismo vinimos nosotros, mis queridos hermanos, ante el Dios Todopoderoso. Asimismo nos postramos y asimismo en la misma condición de pecado, en la misma condición con la lepra del mundo, vinimos a donde Jesús y le dijimos, si quieres puedes limpiarme. Y asimismo Dios levantó sus manos, nos las puso en la frente y nos dijo, si quiero ser limpio. Este hombre tenía fe. Este hombre conocía y creía en quién era Jesús. Ahora quiero preguntarte algo, mi hermano. ¿Conoces tú quién es Jesús? ¿Tienes tu fe en Cristo Jesús? ¿Tienes tu fe? ¿Sabes quién es Jesús? Porque mis queridos hermanos, hoy en día hablamos de fe. Y la fe se toma como un utensilio que puedo manejar para obtener cualquier cosa que deseo en mi corazón. Pero si vamos bíblicamente, si vamos a la palabra del Señor y podemos entender que la fe es la creencia en el mensaje. Y no tan solo en el mensaje, sino en el mensajero, en el que dio el mensaje. La fe es el creer en el Evangelio, en que este Evangelio transforma, en que cada palabra que salió de la boca de Dios es completamente verdadera y en nuestro corazón no hay duda de que Dios es real. Eso es fe, mis queridos hermanos. Es el entender que Dios es todopoderoso, que Dios es verdadero, que un día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre por causa del pecado se apartó de él. Mis queridos hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos encanta repetir la palabra que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo utilizamos para pensar que Dios nos va a dar cada uno de nuestros deseos carnales cuando no es así. Cuando tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios nos va a dar cada capricho que nosotros tengamos en el corazón. Y nuestra fe tiene que ser completamente limpia delante de Dios. Nuestra fe tiene que ser pura delante del Señor. Y tiene que transformar nuestra alma. Tiene que ser firme en el mensaje verdadero de la palabra del Dios Todopoderoso. No podemos cambiar lo que es la verdad del Evangelio. No podemos engañar a las personas diciéndole que la fe es para obtener un bien material, un auto, una casa, o siembra el dinero y Dios te dará más. No, la fe es el creer en ese Evangelio y creer que Cristo viene pronto, porque es el mensaje que se nos quedó, es el mensaje que Dios nos dio, nos dejó. ¿Para qué? Para que caminemos conforme a su voluntad, para llegar a ver su rostro algún día. Mis queridos hermanos, la palabra en Hebreo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre vino ante Jesús reconociendo que Él era el Mesías. Este hombre vino donde Jesús reconociendo que Él era el que iba a ser enviado para morir por nosotros.
Aunque no tenía corona, este hombre reconoció que Él era rey, que Él era todopoderoso. Y asimismo, mis queridos hermanos, cuando vengo ante Dios, tengo que creer que Él es Dios y que yo soy nada sin Él. No puedo entrar ante la presencia de Dios con un corazón altivo, pidiendo todo lo que mi carne desea, sino tengo que entrar delante de Dios, humillado delante de su presencia, con un corazón constricto, reconociendo: soy tan pequeño, pero tu amor es tan grande, tu amor es tan poderoso. Si quieres puedes limpiarme, dijo aquel leproso. Si quieres, tú tienes toda autoridad y potestad. Yo solo vengo como un pequeñito delante de ti. Te has humillado hoy delante de Dios. Has buscado su rostro verdaderamente. Has buscado su presencia. ¿Tienes fe tú verdaderamente en que Él es Dios? Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe, por esa creencia en el Dios que dio el mensaje y en el mensaje. 100 años, mis queridos hermanos, Noé predicando y declarando que venía un diluvio. 100 años declarando con fe a todo el que veía, quizás a todo el que le preguntaba: ¿por qué estás construyendo si aquí no hay agua? 100 años declarando un solo mensaje dado por Dios. Y en el momento en donde menos se lo esperaba la gente, allí descendió lluvia. Y los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. Asimismo, es solamente en este tiempo un solo mensaje, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Es un solo mensaje, mis queridos hermanos, y es ese nuestro motivo de fe. En ese mensaje está puesta nuestra fe. Y no podemos cambiar ese mensaje, porque si dudamos del mensaje, entonces no somos dignos de entrar en esa presencia hermosa del Señor. No importando cuánto tiempo pase, llegará un momento en que la lluvia de Dios va a caer. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha hablado durante tanto tiempo, el arrebatamiento de su iglesia, el arrebatamiento de todo aquel que está limpio bajo su voluntad, aquel que no le dio el espacio a la duda, sino que en todo momento creyó fielmente en el Evangelio, aquel que en todo momento reconoció a Cristo como Salvador, que tuvo fe verdadera, no fe en lo material, no fe esperando en cosas materiales, porque aquí te habla claramente la palabra que todo el que esperó en el Señor no esperaba cosas materiales, sino un bien celestial, un reino celestial, una bendición en el cielo más grande que todo lo que está aquí en la tierra. Pues así lo destaca Primera de Pedro capítulo 1, es una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia limpia, una iglesia que no se corrompe. Esa es la herencia que tú y yo estamos esperando. En ese mensaje está puesta nuestra fe. No es en el carro que por capricho quieres. No es en la casa que por capricho quizás quieres. Los milagros, no estamos hablando
de que no hay milagros todavía. En el 2014 Dios hace milagros. Dios suple todavía. Pero nuestro enfoque no puede estar en las cosas materiales. No podemos estar esperando cosas materiales y caminando por obtener esas cosas materiales, sino vivir esperando un reino celestial. Vivir como seres celestiales, como seres que pertenecen a esa nación. Vivir limpios, amándonos los unos a los otros. No puedo hablarte de una fe que es de obtener cada cosa material que tú tienes, o que quieres, perdón, sino de las cosas celestiales que vienen pronto para aquellos que han esperado en Él. Bienaventurado aquel que espera, aquel que aguanta hasta el fin, porque éste va a recibir la corona de vida. ¿Estás tú esperando esa corona? ¿Estás tú esperando esa salvación? ¿Estás tú buscando el rostro del Señor? Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 declara: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. ¿Cuán certero estás tú de que Jesús es el Señor? ¿Cuán certero estás tú en el mensaje del Evangelio? ¿Cuán confiado, cuánto tú crees que verdaderamente Jesús es el Señor? ¿Darías tu vida por reconocer que Él es Dios, sin dudar en ningún momento de su deidad, de su poder, de su majestuosidad? ¿Reconocerías tú que Dios es el Señor aún en el último suspiro? Pues esa es la fe, pues esa es nuestra confianza, que en un momento dado Cristo, siendo Dios, dejó todo para llegar a esta tierra y morir por cada uno de todos nosotros, dándonos una nueva oportunidad de vida, dándonos una nueva oportunidad de volver a ver su rostro, de llegar y glorificar su nombre, de estar en su presencia. Cuando la palabra habla de nacer de nuevo, de volver a nacer, es la nueva oportunidad para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando la palabra dice que debemos nacer de nuevo, es que cuando nacimos por primera vez desde el vientre de nuestra madre, y quizás no conociendo al Señor, caminamos en este mundo pecando y haciendo lo que a este mundo le agrada. Pero cuando llegamos a Cristo y le dijimos: si quieres puedes limpiarme, en ese momento, por esa sangre hermosa que se derramó en la cruz del Calvario, fuimos lavados y hechos nuevos, restituidos nuevamente para tener un nuevo comienzo y empezar a caminar conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso, para dejar las cosas pasadas atrás, para dejar el viejo hombre atrás, nuestra carne, nuestros deseos carnales y como vivíamos antes, dejarlo atrás y caminar entonces hacia adelante, hacia el blanco de la soberana vocación. Hebreos capítulo 12 dice: por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el principio y el final de nuestra creencia. No es el bien material que podamos obtener por servirle, sino que Él es Dios. Que Él es el que vive y reina, y que yo sin Él nunca seré nada. Que si yo sin Él podré adquirir todos los bienes de esta tierra, pero al final mi alma no llegará ante su presencia, porque puse primero un bien material antes que Él, porque le di el trono de mi corazón a lo que podía obtener y no al que da las cosas por su propia voluntad. Tenemos que entender cuál es el fin de nuestra fe. Tenemos que entender por qué creemos en el Evangelio de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que es la salvación de vuestras almas. Ese es el final de nuestra fe. El poder ser salvos de la ira que viene para esta tierra y llegar ante el trono de Dios y gozarnos en su presencia por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, no utilicemos la fe como cualquier cosa. No enseñemos de la fe de tal manera que nos haga desear las cosas materiales, sino agarrémonos de Dios y del mensaje. No cambiemos el mensaje de Cristo. No cambiemos la verdad de este evangelio hermoso, porque esta es la verdad que transforma la existencia del hombre. No ha habido ni habrá palabra más poderosa que esta. Atesoremos lo que tenemos del Señor y vengamos ante la presencia de Dios y nos humillemos delante de Él y le digamos: Señor, si quieres puedes limpiarme. Seamos humildes delante del Señor. Seamos de limpio corazón. Ayudemos a nuestros hermanos. Ayudemos a seguir hacia adelante a aquellos que necesitan. Busquemos el bien común para todos y hagamos la voluntad del Señor verdaderamente, no esperando bienes materiales, sino en todo dando gloria a Dios, porque ya lo hemos hablado anteriormente y la palabra lo destaca y lo declara. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Cree en Jesús, cree en el Señor. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Estás pasando por escasez, por problemas, por tribulaciones. Gózate, cree en el Señor, cree en Él, sigue creyendo en el Evangelio. Dios te suplirá, Dios te bendecirá, Dios te multiplicará, pero no dejes el verdadero motivo de la fe, Cristo Jesús, como único y legítimo Salvador. A Él damos gloria y a Él damos honor. Hebreos capítulo 10. Versículo 35 en adelante, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Hoy queremos declarar esa palabra. Hoy queremos que tú agarres la palabra de Dios y vivas creyendo en la promesa más grande que Dios le hizo al hombre. Volver a venir a buscar a todo aquel que creyó en Él. A buscar a todo aquel que se mantuvo firme en una sola fe y en una sola creencia, para entregarte así la corona celestial, para entregarte así esa casa que está preparada, esa mansión preparada para ti en el cielo. Tú que creíste, que has sufrido y te has mantenido firme. Ahora la palabra dice en versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De los que tienen fe para preservación del alma. Tu fe te llevará a conquistar ese cielo que tanto hemos esperado. Tu fe te ha de llevar a ver el rostro de Dios. No mengues en tu fe. Sigue buscando a Dios. Sigue creyéndole a Dios. Y agárrate de cada una de sus promesas. Porque así lo dijo. He aquí, yo vengo pronto. Sostén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Sigue hacia adelante en la fe, en la verdadera fe de Cristo. Dios te bendiga.